de la exposición. Un saludo especial a Pedro, a Juan Carlos por su compañía y por la moderación de esta mesa. Yo tengo que aclarar que en primer lugar soy historiador, no estoy cerca de nadie, estoy cerca de la historia y en la medida que estoy cerca de la historia procuro que mis análisis sean absolutamente objetivos y naturalmente están sujetos también a discusión. No vengo a decir verdades, vengo a decir objetividades, que es otra cosa. Y en esa medida, entonces, debo partir, ahora sí, comenzamos el tiempo, debo partir diciendo que en historia no tenemos en el Ecuador un estudio de los grupos monopólicos. No tenemos en el Ecuador historia empresarial. En Guayaquil, un investigador de reconocida trayectoria investigativa en esa ciudad ha publicado por lo menos 8 tomos de historia empresarial del Ecuador, y él, que es empresario, que ha estado ligado al cacao, que ha estado ligado a los grupos económicos de Guayaquil, refiere que le fue, a pesar de sus amistades, casi imposible en muchas ocasiones recopilar los datos sobre empresa. De tal manera que en el Ecuador necesitamos hacer historia empresarial y bien en serio para poder entender también las lógicas del capital aquí, porque a veces las teorías nos dicen una cosa y la realidad histórica funciona de otra manera. Y por consiguiente tenemos que hacer un esfuerzo también por comprender a los grupos monopólicos del Ecuador, porque me parece que allí hay algunas confusiones con respecto a lo que suele decirse y hablarse de materia común. Yo soy profesor de la Facultad de Economía y cada vez que reviso, últimamente he revisado bastante, los textos de los estudiantes de Economía, me encuentro con que crear un mercado competitivo es una de las funciones de la economía y naturalmente, si es que logramos una mejor competencia de los mercados y de la realidad ecuatoriana, estaremos casi en el paraíso terrenal. Que los monopolios son fallas del mercado, vicios del capitalismo, prácticas desleales, o que el Estado debe alentar y proteger la libre competencia y por consiguiente con ello favorecer el desarrollo nacional. Son al menos estos 3 mitos en la economía ecuatoriana. Primero, porque crear un mercado competitivo no es labor de la economía en general, es labor de los empresarios crear su propia competitividad. No es labor del Estado crearle facilidades a la competencia, la labor del Estado es funcionar al servicio del bien común y de los intereses públicos, no necesaria y exclusivamente a favor de los intereses privados. Los monopolios no son fallas, ni vicios, ni deslealtades del mercado, sino realidades existentes en un determinado momento cuando la concentración de capitales lleva al monopolio y estos ejercen su labor desde la perspectiva del control de ramas enteras de la producción, el comercio, la distribución, etc. Y por consiguiente, la competencia imperfecta, que a veces se llama, es perfectísima en los tiempos contemporáneos, porque no hay tal competencia imperfecta, sino competencia con monopolios que arruinan a otros y con otros que son arruinados también por la libre competencia. Esa es una realidad del capitalismo. También me parece que es importante distinguir los conceptos. Cuando hablamos de monopolios no es lo mismo que hablar de monopsonios ni de oligopolios. Y tampoco es lo mismo hablar de concentración de capitales o concentración de la riqueza. A veces confundimos, en el caso del Ecuador, que como la riqueza está concentrada, ya por eso podemos hablar de un Ecuador monopolista o algo parecido. O porque hay sectores que concentran la riqueza, ya de por sí son grupos monopólicos y no es así. La concentración de la riqueza, la concentración de capitales, es un fenómeno distinto a la concentración monopolista que supone el dominio de rama entera de producción, de mercado, etcétera, por parte de una o unas cuantas empresas. También debemos distinguir que entonces en la vida ecuatoriana y en la vida de la economía, el Estado no puede, decía yo, ser un alentador ni proteger la libre empresa, ni mucho menos, sino trabajar al servicio del bien común. Y eso ha cambiado a lo largo de la historia. En el siglo XIX histórico, que se ubica entre 1830 y 1925, hablo del siglo XIX histórico, no del cronológico,
En ese siglo XIX, literalmente no podemos hablar de monopolios ecuatorianos, sino tal vez en la agroexportación cacaotera. En el resto del país tenemos terratenientes, los agroexportadores también son terratenientes, concentran fundamentalmente la riqueza, pero falta investigación más de fondo como para concluir que allí también estaban grupos ya monopólicos por completo. Bueno, insisto, no tenemos una base cierta, históricamente bien determinada, como para examinar si es que en el XIX ya podemos o no hablar de monopolios. Pero sí podemos hablar en el siglo XX histórico, este que se ubica entre 1925 y 2006. Me quedo ahí para no hablar desde el 2007 para acá nada más. Pero en todo caso, desde 1925 al 2006, allí sí podemos ver fuerzas monopolistas y acciones que tienden a acuerdos entre empresas para dominar precios, para dominar mercados, es decir, colusión. Podemos ver abusos y poder de ciertas empresas. Me limito a no decir algunos nombres para no ser demasiado polémico, duro o tal vez inoportuno. Pero en todo caso sí aparecen abusos de empresas que hacen uso de su poder y que bien habían merecido algún tipo de regulación. Sin duda también tenemos falseamientos de la libre competencia y con ello prácticas desleales de esas empresas. Y tenemos Estado que garantiza exclusividades y que favorece esas situaciones monopolistas. La última vivida por el Ecuador, de un Estado favorecedor de la tendencia monopolista al menos, y de favorecer literalmente al alto empresariado ecuatoriano, es el feriado bancario y es el salvataje bancario. Y allí se ve claramente cómo el Estado funciona pues al servicio ya de grupos directos de poder económico para darles marco a la libre competencia y en función también de que esa se concentre y favorezca a algunos de los monopolios de aquel momento. La historia así pues podríamos diferenciarla al menos en principio entre el siglo XIX histórico y el siglo XX histórico. Y en ese siglo XIX no hay duda que tres elementos se combinan: poder económico, poder político y Estado, que creo que la ciencia política tiene que comenzar a revisar algunos de los viejos conceptos para entender mejor lo que es poder económico, poder político y Estado. Porque en el siglo XIX los tres se juntan. En el siglo XX ya no ocurre eso, o al menos no ocurre siempre, mejor es decirlo así, no ocurre siempre. Y por eso es que la Revolución Juliana, no comparto en absoluto la visión que dio Napoleón hace un momento sobre la Revolución Juliana. Acabo de entregar a Pedro Páez mi último libro sobre la Revolución Juliana, está fresquecito, dice Revolución Juliana 1925-31, políticas económicas, va a circular la próxima semana, entonces sé de lo que estoy hablando. Y por ello digo, la Revolución Juliana es la primera en que, no porque tiene un gran intelecto ni una gran reflexión teórica ni política, sino en los hechos, como que diferencia bien lo que es poder político, poder económico y Estado. Porque la Revolución Juliana finalmente es un grupo que llega al Estado y está afectando el poder económico y político tradicional, el de los banqueros, el de la oligarquía agroexportadora. Y no necesita ser desde el Estado un tipo de gobierno que haya intentado liquidar a la empresa privada, liquidar a los banqueros, liquidar a los agroexportadores, sino simplemente manejar la estructura del poder económico del Ecuador en función del bien común de los ecuatorianos, que eso es lo que hace la Revolución Juliana. Cuando uno la examina bien en todas sus políticas, lo que ha hecho la Revolución Juliana es por primera vez, y repito esta palabra, por primera vez en la historia nacional, favorecer la intervención del Estado para regular la economía. Y en segundo lugar, su segunda variable en la Revolución Juliana, por primera vez en la historia nacional, el Estado al servicio de las clases trabajadoras y medias de este país y no al servicio de los grupos de poder económico que antes también manejaban el poder político. Y por eso la Revolución Juliana, que nace además
de la Fuerza Armada y que durante todos los años 1925-31 tiene el respaldo militar, al menos hasta 1929. Después se desliga la situación. Es una época más bien dictatorial, no es una época de presidentes electos como ahora, ya tenemos presidente. En todo caso, no es lo mismo en aquella época. Y en esas condiciones, la Revolución Juliana, con este intervencionismo estatal, crea Banco Central, Superintendencia de Bancos, Contraloría, direcciones de salud, crea una institucionalidad sobre las aduanas, la ley de presupuesto, ha institucionalizado el Estado de una manera que ni soñaba la oligarquía anterior y que ni siquiera hizo eso la Revolución Liberal. Así es que hay toda una institucionalidad para sujetar al poder económico antiguo y al poder político tradicional bajo un nuevo esquema que sirva a la ciudadanía, diríamos ahora, que sirva entonces a las capas medias y a los sectores populares. Y además, la segunda variable, institucionaliza por primera vez en la historia la cuestión social. Es decir, hace que el Estado responda ahora a los intereses de los trabajadores y por ello están las distintas leyes que dicta la Revolución Juliana. Ley de 8 horas ya se había dictado en 1916, la reviven y ahora la aplican. Ley de contratación individual, derecho sindical, derecho de huelga, jornada máxima, 48 horas, y pagada toda la semana, porque se introduce ese criterio del sábado inglés y después de toda la semana para efectos de que se trabaje 6 días y se pague por 7. Bueno, toda esa legislación tan importante que no existe antes. Yo he examinado toda la política económica de Alfaro y tengo un libro anterior al respecto, y así son 3 decretos alfaristas sobre la situación laboral, uno que intenta convertir a los indígenas en campesinos asalariados, porque claro, en esa época el capitalismo es una avanzada, no es que el capitalismo siempre es perverso, en esa época el capitalismo es una avanzada. Volvamos a la Revolución Juliana. Todo eso se refleja en la Constitución de 1929, primera en consagrar los derechos laborales en el Ecuador, antecesora del Código del Trabajo que recién se expedirá una década más tarde, 1938. Así es que la Revolución Juliana, podríamos decir, inaugura una política especial en el Ecuador. ¿El papel del Estado es capaz de regular el poder económico y político tradicional? Claro que sí. Y no necesitaba ser revolución socialista, ni proletaria, ni indígena, sino con una clara visión social de lo que hay que hacer en un país sujeto a condiciones concretas, como las que existían antes, las del dominio bancario particular y específicamente de la costa, a las que había que sujetar, pese a que, de todas maneras, la Revolución Juliana también alienta a la empresa privada, solo que bajo regulaciones claras y sin que esté en el dominio del poder del Estado. Por eso mismo, la reacción de todo ese empresariado de la época, toda esa oligarquía de la época y todos esos terratenientes de la época contra esta revolución, que la logran liquidar en 1931 y desde 1932 reviven, ahí sí reviven el poder oligárquico tradicional, porque se produce una especie de reflujo en la historia, y desde 1931 hasta 1948 tenemos en 17 años 20 gobiernos. ¿Qué más expresión del juego de fuerzas que estaba dándose en el Ecuador? Entonces, partiendo de esa experiencia a la que yo le he dedicado este gran tiempo en mi exposición, debemos pensar que el tratamiento de los monopolios en un Ecuador que ha evolucionado capitalistamente sin duda alguna, en un país en que ya existe concentración no solo de capitales, de riqueza, sino también que han aparecido monopolios, en un país bajo estas características, que en el ciclo 1982-2006 construyó un modelo económico empresarial, 1982-2006, cuando allí el poder económico, el poder político y el manejo del Estado, el control del Estado, estaban en manos de unos grupos sociales de élite que casi repetían lo que las cámaras de la producción exigían hacer en economía. Bueno, con ese antecedente nos damos cuenta muy bien que no basta tener poder económico y político, sino dominar el Estado.
Y por consiguiente, el dominio del Estado es importante también en el Ecuador para controlar esos, al menos pongamos una palabra un poco diplomática, esos desajustes del poder económico y del poder político en la historia. Por ello, desde el 2007, y esto no es propagandístico, no es estar cercano ni alejado, ni mucho menos, desde el 2007 se inicia en el Ecuador un nuevo ciclo histórico. Y eso lo podemos comprobar de mil y un maneras. Y en ese nuevo ciclo histórico había un poder económico y político antecesor que, con la captación del Estado de nuevas fuerzas, cualquiera que se les identifique, como quiera que se les llame, pero hay un nuevo control del Estado. Por eso se regula la economía de una manera distinta a la tradicional, se supera el modelo empresarial de desarrollo y se entra a un nuevo modelo. No voy a calificarlo, simplemente que entramos a un nuevo modelo. Si quieren ustedes, utilizo un término que gusta mucho a los sociólogos, una situación post-neoliberal. Bueno, perfecto, post-neoliberal. Y además, en ese ciclo no hay duda que la orientación del Estado ya no está al servicio de los antiguos banqueros, empresarios, cámaras de la producción, porque por algo se resienten, no debe ser porque sí, y se sujetan a un nuevo tipo de esquema de economía, de control de poder y de regulación de la vida social. En ese marco es que ubico el esfuerzo de este nuevo ciclo y de un gobierno que coincide en este ciclo para controlar a los monopolios, regular a los monopolios y establecer reglas claras de cómo el Estado fija la regulación económica necesaria, no para que exista libre competencia, sino para que las prácticas típicas de los monopolios no estén al servicio de su propio interés, sino que puedan ser perfectamente bien reguladas y sentadas a efectos de que el Estado siga respondiendo a la búsqueda del interés general, a la búsqueda de la participación ciudadana, de la mayor democracia, cualquiera de estas cosas. No estamos en un ciclo en que se ha planteado hacer ni el socialismo marxista, ni el socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier, Owen, ni el socialismo de Tomás Moro, ninguno de esos, sino en una época en la cual las visiones tradicionales también entran en juego y entran en crítica. No podemos mantener, incluso después de la caída del muro de Berlín, posiciones que implican creer que el socialismo tiene que ser de la manera antigua como pensábamos, sino que tiene que ser necesariamente de otra manera. Y en ese esfuerzo, creo que a toda la gente del país, sea cual sea la tendencia, tenemos que comenzar a repensar las relaciones entre Estado y empresa privada, a no ser que queramos que la empresa privada desaparezca y con ello no sé qué sociedad venga, pero en todo caso, me parece que el esfuerzo mayor ahora es comenzar también a reflexionar sobre las relaciones entre Estado y empresa privada. Y sin duda alguna, si es que reviviera un modelo empresarial de desarrollo, ya tenemos experiencia histórica. Por ejemplo, el primer momento de modelo empresarial, 1916 a 1925, por eso la reacción de la Revolución Juliana. El segundo momento, este que vivíamos hasta hace poco, 1982, 2006, por eso la reacción de otro tipo desde el 2007. Entonces, como ya tenemos experiencia histórica, sabemos muy bien que con un modelo empresarial, no solo el poder económico se funde con el político, sino que el Estado responde a esos intereses. Toca quebrar a través del control estatal ese poder económico y ese poder político, instaurando de una u otra manera otro tipo de poder político que enrumbe la economía de una manera distinta a la que tradicionalmente se había manejado. Y una de esas tareas es aplicar precisamente medidas que controlen, persigan, persigan también, ¿por qué no? Persigan, fijen las reglas de juego para los monopolios. Porque también cabe la otra pregunta: ¿y qué hacemos con empresas pequeñas, empresas medianas, que no tengan una capacidad suficiente para hacer una labor amplia y nacional? Y en ese sentido nos toca también discutir si es que todo monopolio es malo, si es que todo monopsonio es malo, o si es que también eso puede reflejar políticas de momento y de transición hasta crear una situación de Estado distinta a la tradicional.
Así es que he combinado un poco la reflexión teórica y en parte el cuestionamiento histórico, simplemente para plantear perspectivas nuevas de reflexión, porque a partir sobre todo de lo que está ocurriendo desde el 2007 para acá, creo que todos hemos sido desestabilizados en nuestros antiguos conceptos, en nuestra antigua manera de ver las cosas, y nos toca, como suelo decir a los estudiantes de mi universidad, ahora sí nos toca a pensar cholitos. Muchas gracias.